Muchas gracias, señor presidente. Decían típico los humoristas, geniales humoristas hace años, la semana que viene hablaremos del Gobierno. Eran los últimos coletazos de la censura y entonces por eso siempre decían que la semana que viene hablarían del Gobierno, para no hablar nunca. Bueno, afortunadamente no tenemos censura y hoy vamos a hablar aquí del Gobierno, de este Gobierno. Del Gobierno que sale de este acuerdo entre el Partido Socialista y la coalición Unidas Podemos. Es de este Gobierno y del que además tiene especial sentido que hablemos en esta región, porque este Gobierno que han llamado coalición progresista es el segundo Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos que hay en España. El segundo porque el primero fue aquí, en Castilla-La Mancha, en la legislatura pasada. A todos ustedes les hemos visto, señorías del Partido Socialista y distintos cargos del Gobierno, renegar muchas veces de ese Gobierno de coalición. Decir que era muy difícil hablar con los miembros de Podemos, que era complicado llevar una labor del Gobierno. De hecho, el señor presidente del Gobierno ya avisó al señor Pedro Sánchez de que Podemos le había quitado el sueño, de que Podemos le quitó el sueño. Si esto es así, si ustedes, señorías del Partido Socialista, convienen en que la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha de la legislatura pasada no fue buena, ¿cómo pueden defender que ahora Podemos entre en el Gobierno de España y que eso va a ser bueno para Castilla-La Mancha? Desde luego se contradicen argumentalmente cuando defienden esa inoportunidad o esa negatividad que tuvo la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, sin embargo, ahora dicen que es bueno para Castilla-La Mancha que Podemos entre en el Gobierno de España. No se puede decir una cosa y la contraria, no se puede estar en misa y repicando, no se puede decir una cosa por la mañana y otra distinta por la tarde. Pero es que además este Gobierno es aún peor. Es aún peor porque está sostenido por nacionalistas independentistas, cosa que aquí en Castilla-La Mancha no ocurría. Pero este Gobierno, esta coalición progresista, sí que está sometido a esa aprobación de nacionalistas e independentistas. Miren, hay quienes lo han calificado ya de populismo de izquierdas. Ha sido la patronal. Esos seres perversos para Podemos, esas empresas que se dedican a explotar a los trabajadores, a que lo único que hacen por la mañana es levantarse y a ver cómo fastidiar al proletariado. Ese es el discurso de uno de los socios de Gobierno. Lo han dicho, que la Confederación de Empresarios y CEPIME han dicho que este Gobierno, este acuerdo de Gobierno, está más cerca del populismo de izquierdas que de la ortodoxia económica. Es normal. Es que este acuerdo prevé aprobar 44 leyes. 44 leyes. Se ponen ustedes a contar y hay 44 leyes. Cuando el Gobierno del señor Pedro Sánchez, que se ve a moción de censura, solamente fue capaz de aprobar una. Aprobó 31 decretos leyes, pero solamente fue capaz de aprobar una. Y ahora con este acuerdo, sin mayoría absoluta, con solo 155 escaños que apoyan a este Gobierno, más los escaños de nacionalistas e independentistas, se pretenden aprobar 44 leyes. Es muy difícil dar credibilidad a tantos buenos deseos que aparecen en este acuerdo. ¿Por qué decimos que es populismo de izquierdas? Bueno, pues porque hay un ataque exacerbado a las empresas y a la iniciativa privada y a la libertad de mercado. Y es normal que las empresas de España, de Castilla-La Mancha y del resto de España estén preocupadas con los efectos económicos que puede tener este acuerdo. Porque además hay medidas de carácter fiscal que contradicen lo que ese mismo acuerdo prevé en otras cuestiones. El mismo acuerdo dice que se quiere atraer el talento a España, que se quiere aumentar el número de trabajadores cualificados, que se quiere evitar la deslocalización de las empresas, que se quiere fomentar la creación de las empresas. Sin embargo, luego, con medidas fiscales exacerbadas, lo que se hace es penalizar a las empresas con subidas en el impuesto de sociedades, lo cual no solo evita que vengan más empresas, sino que además puede hacer que ciertas empresas que ya están se deslocalicen. Crea la tasa Google para las empresas tecnológicas. ¿Le han preguntado a ustedes qué le parece a Amazon? Porque ya Amazon ha dicho que está muy preocupado por este acuerdo y que podrá incluso repercutir en sus usuarios esa llamada tasa Google. ¿Se lo han preguntado qué van a hacer con la planta de Illescas? ¿Nos va a afectar en Castilla-La Mancha esto? Porque podría llegar a ocurrir, ¿eh? Podría llegar a ocurrir. Una región como la nuestra, que tiene el tercer PIB per cápita
más bajo de toda España, no se puede permitir espantar a las empresas. No se puede permitir que con una subida del impuesto de sociedades las empresas prefieran irse a otros lugares donde la presión fiscal es menor que la que prevé este Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. Se habla también del empleo en este acuerdo y lo que se prevé es derogar la reforma laboral de 2012. Además, con gran aplauso de los sindicatos, porque incluso Unión General de Trabajadores, UGT, lo que ha dicho es que ciertos aspectos de la reforma laboral de 2012 ni siquiera requieren el diálogo social para su derogación. Desde luego, esto no es tender puentes entre los agentes sociales. Ustedes mismos, aquí en Castilla-La Mancha, han hecho gala en muchas ocasiones del buen entendimiento con los agentes sociales. Y eso es positivo. Eso es positivo. Por lo tanto, estarán igual de preocupados que estamos nosotros cuando ven a un sindicato de los mayoritarios decir que no hace falta el diálogo social para derogar ciertos aspectos de la reforma laboral. Esta derogación de la reforma laboral lo que pretende es cargarse la flexibilidad que estableció la reforma laboral. Es lo que pretende, sobre todo en materia de convenios. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que va a ocurrir si se deroga esta reforma laboral. En cuanto a dar preeminencia a los convenios de sector que a los convenios de empresa o establecer la ultraactividad de los convenios, lo que prevé es que los convenios se van a alcanzar no por los trabajadores y las empresas, sino por los representantes de trabajadores y las empresas del sector, que no tienen por qué conocer exactamente cuál es la marcha que tiene cada empresa y cuáles son sus posibilidades de crear empleo o de mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. Con la ultraactividad lo que se va a prever es que si se ha firmado un convenio colectivo en un determinado momento de crecimiento económico como es el que hemos tenido en estos años atrás, pero que sin embargo llega una situación de desaceleración económica como la que tenemos ahora, no es posible mantener las condiciones económicas pactadas con una situación económica favorable. Y al final eso lo que provoca es la destrucción de empleo como ocurrió en 2009. Yo les recuerdo que entre diciembre de 2008 y febrero de 2012 en Castilla-La Mancha se destruyeron 90.000 puestos de trabajo. 90.000 puestos de trabajo precisamente por eso, porque se habían negociado convenios colectivos con una situación de bonanza e incluso de burbuja. Y cuando llegó la crisis, al no poder modificarlos, lo que optaron las empresas fue por destruir empleo, porque no podían acometer las mejoras salariales que preveían esos convenios colectivos. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que estamos ahora mismo en riesgo de que vuelva a ocurrir con este acuerdo del Gobierno. Se habla también de la subida del salario mínimo interprofesional. Esto del SMI actualmente todavía tiene bastante de teórico. Las opiniones de izquierda dicen que es bueno porque aumenta el consumo. Las opiniones más liberales lo que decimos es que castiga al empleo de jóvenes, mujeres y al empleo temporal, que precisamente es el que más tenemos en Castilla-La Mancha. Lo que sí es cierto es que no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y el señor Pedro Sánchez ya lo ha tomado en dos ocasiones. Lo tomó cuando estaba en el Gobierno, que salió de la moción de censura, con una subida abrupta de un 20% del salario mínimo interprofesional, y ahora se vuelve a prever una subida del salario mínimo interprofesional. Miren, el director de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ya nos ha dicho que hasta verano de 2020 no se va a poder saber con exactitud, con datos, con evidencias empíricas, cuál fue el efecto que tuvo sobre el empleo la subida de la anterior legislatura de ese 20% que llegó hasta 900 euros. No se va a saber. Y, sin embargo, sin saber esos datos empíricos, simplemente porque es una cuestión de ideología, este Gobierno lo que pretende ahora mismo es volver a subir el salario mínimo interprofesional. Dicen que hasta un 60% del salario medio en España. Claro, si esto nos parece bien a todos, si esto está en la Carta Social Europea, si esto nos parece bien a todos, pero ¿qué ocurre? Que no se pueden hacer estas subidas abruptas y menos sin diálogo social. Y además hay otra cuestión, y creo que en este debate tiene mucha importancia, porque siempre en el debate del salario mínimo interprofesional lo que se hace es olvidar la dimensión regional del mismo. ¿O es que acaso es lo mismo el salario medio en País Vasco o en la Comunidad de Madrid que en Castilla-La Mancha? Claro que no. Si es que en Castilla-La Mancha somos la cuarta comunidad autónoma con un salario medio más bajo. Por lo tanto, aquí una subida como la que prevé el Gobierno hasta los 1.004 euros es un 68% del salario mínimo interprofesional. ¿Le han dicho ustedes a las empresas de Castilla-La Mancha, la gran mayoría, ya no pymes, micropymes, autónomos, que les cuesta mucho ajustar los costes, cómo le va a sentar esta subida? Y esta subida tengan por seguro que aquí va a afectar mucho más que en otras partes de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que en Castilla-La Mancha la tasa de empleo de menores de 25 años es de 3 puntos menos que la media española. La tasa de empleo femenino es 5 puntos más baja que la media española. La tasa de temporalidad es 2 puntos más baja que la media española. Y este es muy grave.
la tasa de trabajadores cualificados, aquellos que no tienen educación secundaria o educación superior, es 17 puntos más alta que la media española. Es decir, esta subida del salario mínimo interprofesional aquí en Castilla-La Mancha va a tener efectos aún más nocivos que en el resto de España. En cuanto a las pensiones, claro, como es un gobierno populista de izquierdas, se está preocupando por intereses electorales de satisfacer, si nos ceñimos a términos regionales, a los 218.000 pensionistas por jubilación que hay en Castilla-La Mancha hoy. Pero ¿qué pasa con el 1.120.000 que se van a jubilar en los próximos años? ¿Qué pasa con los 410.000 castellanomanchegos que aún ni siquiera han encontrado su primer empleo? ¿Qué va a pasar con sus pensiones? Claro, garantizar las pensiones de hoy, estabilizarlas con respecto al IPC, pero desde luego no se acomete la reforma del sistema de pensiones que hace falta en España y que hace falta en Castilla-La Mancha para no hipotecar el futuro de los que aún hoy no son pensionistas e incluso de los que aún hoy ni siquiera están trabajando. Luego está el apartado de las infraestructuras. Claro, evidentemente no va a hacer un relato de todas las infraestructuras que pretende este gobierno, pero un gobierno populista y de izquierdas apoyado por partidos nacionalistas e independentistas, desde luego a Castilla-La Mancha no nos puede venir bien, porque todas las infraestructuras, al final, estarán en mesas de negociación que al final se irán a otros territorios. Miren, les voy a recordar una cosa, el 24 de octubre de 2005. El señor José María Barreda, por entonces presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, se reunía con la por entonces ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero, Magdalena Álvarez, por cierto, hoy condenada por inhabilitación a 9 años en la sentencia de los casos de los ERE. Y se firmaba un protocolo, como ven ustedes, con gran boato, para ciertas infraestructuras que tenían que venir a Castilla-La Mancha. 2005, 2005, 14 años, 2005. Ahí se preveía la autovía de Alcarria entre Tarancón y Guadalajara, pendiente. Se apostaba por el trazado sur de la autovía 43 Extremadura-Levante a su paso por la provincia de Ciudad Real, pendiente. Preveía la adjudicación en una primera fase del proyecto del AP41 en el tramo comprendido entre Toledo y Ciudad Real, pendiente. Se preveía el AVE Madrid-Talavera, pendiente hoy. Y hace casi 15 años de esto. ¿Cómo podemos volver a fiarnos de este gobierno entre el PSOE y Podemos, apoyado por partidos nacionalistas e independentistas? ¿Cómo podemos confiar en los castellanomanchegos que van a venir a Castilla-La Mancha las infraestructuras que tanta falta nos hacen? Desde luego no nos fiamos, desde luego no confiamos, desde luego no nos lo creemos. Se habla también de la financiación autonómica, pero aquí hemos hablado muchas veces de la financiación autonómica y nos pusimos de acuerdo los tres grupos parlamentarios. Nos pusimos de acuerdo en una cosa principalmente, en que en el cálculo de la financiación autonómica tenía que influir la dispersión de la población, porque es lo que hace que prestar los servicios públicos al final sea más caro. De eso ni se habla en este acuerdo. Sí se habla de pasar la pelota al tejado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para limitar las rentas por alquiler, como si todos los propietarios de viviendas que se sacan al alquiler fueran ricos. No, si es que hay mucha gente de la clase media trabajadora que tiene una vivienda en alquiler, pero mucha gente. Y se les va a limitar a ellos, se les va a decir qué precio tienen que poner su vivienda en alquiler, lo que harán es no sacarla. Miren, en Castilla-La Mancha el problema no es tanto de pisos vacíos, ni de viviendas turísticas, ni alquileres turísticos. En Castilla-La Mancha lo que hace falta es mayor oferta. Y con mayor oferta de vivienda y con una limitación de los alquileres, lo que va a hacer es que se limite también esa oferta de vivienda. Se habla también de derogar la LOMCE, claro. En vez de un pacto nacional por la educación, que es lo que hace falta a España y lo que le hace mucha falta a Castilla-La Mancha, se propone volver a ideologizar la educación. Quitamos una ley y ponemos otra. Y cuando llega otro gobierno, que quite la ley que hemos aprobado para que ponga otra. Y así 40 años y así estamos como estamos. Con una de las tasas de fracaso escolar temprano más altas de toda la OCDE en España. Pero es que además en Castilla-La Mancha somos la quinta región casi empatada con Canarias, Andalucía y Extremadura. Y 3 puntos por encima de la media española en fracaso escolar temprano. Lo que nos hace falta no es derogar la LOMCE. Lo que nos hace falta no es volver a aprobar leyes de partido de educación. No hace falta que cada gobierno que venga haga una ley de educación, sino un pacto nacional por la educación. Y eso ni se nombra en el acuerdo. Lo que sí se nombra es que se va a impedir la segregación educativa por sexos en la educación concertada. ¿Me parece bien? A mí me parece bien. A mí me parece bien. ¿Pero tan importante es esto? Si solo hay 87 centros en toda España, de los 2.530 centros concertados que establezcan la segregación por sexos, ninguno en Castilla-La Mancha. ¿Tan importante es eso para poner de acuerdo? Mucho más importante luchar contra el fracaso escolar temprano con un pacto nacional por la educación. Se habla de sanidad, pero no se habla de garantizar el acceso a la sanidad a los castellano-manchegos, que son limítrofes principalmente con la Comunidad de Madrid.
No se habla. Y de eso yo creo que todos hemos estado de acuerdo en alguna ocasión cuando se ha debatido, pero de eso no se habla. No se habla en absoluto de defender la seguridad de las personas y de evitar la ocupación ilegal de viviendas. No se habla. Pero claro, ¿cómo se va a hablar? Si uno de los socios de este Gobierno nació en una casa ocupa en el Patio de Maravillas del barrio de Malasaña de Madrid, ¿cómo se va a hablar de luchar contra la ocupación ilegal? Es imposible. Y por último, ya termino, se habla de impulsar una ley de bienestar animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos. Esto, con declaraciones de varios miembros del Gobierno, los que ya estaban en el anterior y los que han entrado ahora, nos invita a pensar un ataque a la caza. Y la caza en Castilla-La Mancha genera más de 6.500 empleos fijos. Genera una facturación de 600 millones de euros y es un 16% y el 16% del territorio cinegético en España está en nuestra región. Por lo tanto, lo que hay que hacer con la caza no es atacarla ni ponerla en entredicho, sino que es fomentarla con medidas como la que propone Ciudadanos de una licencia única de caza para toda España. Muchas gracias. Señor Mora, para no gustarle el y tú más, lo ha practicado bastante. Y para no gustarle la crispación, ha hecho usted mierda 2 veces en esta tribuna. Señor Mora, ha pasado 3. Mire, ha pasado de citar a León Felipe en el anterior pleno a decir mierda 3 veces. Esto no creo que sea contribuir a rebajar la crispación. Lo que hemos visto es una competición de a ver quién ha hecho más cesiones a los nacionalistas. Yo no voy a entrar en ella. No voy a entrar en decir quién lo ha hecho más. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo han hecho a lo largo de todos estos años, de estas décadas. Lo que sí me gustaría ver o hacerles ver es que ahora mismo tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de tranquilizar a muchos castellanomanchegos. Muchos de ellos votantes suyos, señorías del Partido Socialista. Muchos de ellos votantes suyos. Porque yo no creo que todas las personas que votaron al Partido Socialista de Castilla-La Mancha el 26 de mayo estén de acuerdo con una gran parte de las medidas económicas, políticas, sociales, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de medio ambiente o del mal llamado medio ambiente que hace muchas veces Podemos, de este acuerdo, de esta coalición llamada progresista. Yo no creo que lo estén. Incluso, y permítanme que me aventure, creo que incluso ni siquiera no todos ustedes están de acuerdo en la gran totalidad de este acuerdo. No creo que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha sea un partido de extrema izquierda, pero este Gobierno está extremándose a la izquierda. Y ustedes tienen hoy la oportunidad de, por lo menos, decir a los castellanomanchegos que se va a proteger la iniciativa privada como principal generadora de empleo, que se va a proteger el libre mercado en Castilla-La Mancha, que se va a proteger a la educación concertada, que se va a proteger a la caza, que se va a proteger que los castellanomanchegos, por no tener partidos nacionalistas e independentistas en nuestra comunidad autónoma, no seamos tratados como españoles de segunda. Yo creo que si ustedes le dicen esto hoy a los 2 millones de castellanomanchegos, a los miles de votantes que tuvieron ustedes en las últimas elecciones, creo que se van a quedar más tranquilos. Se van a quedar todos más tranquilos también si los votantes del Partido Popular ven que se rebaja la crispación y ven que a lo mejor, cediendo en algunas cosas, podemos sacar algunas iniciativas en común, los 3 grupos, para decir a este Gobierno que no estamos de acuerdo con estas medidas, que no estamos de acuerdo con esta política de bloques, que no estamos de acuerdo con dividir España en rojos y azules, en extrema derecha y en extrema izquierda, que no estamos de acuerdo. Y que podemos buscar otra forma y que Castilla-La Mancha puede ser una forma de hacerlo. Más que nada porque, como les decía en la primera intervención, aquí en Castilla-La Mancha ya sabemos lo que ha sido la experiencia de Podemos en gobierno. Y ustedes, señores del Partido Socialista, lo saben mejor que nadie. Y ustedes han renegado. Entonces no nos pueden decir ahora que este gobierno puede ser bueno. Si aquí lo sabemos, puede que aquí en Castilla-La Mancha sea el primer lugar, ya que fue el primer lugar donde hubo un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, puede ser también el primer lugar en el que pongamos freno a estas derivas populistas de izquierdas que quiere implantar este Gobierno. Miren, aprovecho que está el señor vicepresidente del Gobierno, el señor Guijarro, presente hoy. Quizá él no se acuerde, pero cuando los miembros del Consejo de Gobierno, de este Consejo de Gobierno, tomaron posesión en el Palacio de Fuensalida, yo estaba presente y fui dándole la mano, estrechándole la mano a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno que habían tomado posesión ese día. A todos les di la enhorabuena y les deseé suerte. Pero a usted le dije algo más. Le di la enhorabuena, le deseé suerte y le dije, porque al fin y al cabo estamos en sus manos. Ustedes tienen mayoría absoluta.
Es cierto. No hace falta que se lo diga yo, ya se ocupan ustedes de decirlo continuamente en este pleno. Ustedes tienen mayoría absoluta y ustedes pueden impedir que se ataque la educación concertada en Castilla-La Mancha por medidas que están en este acuerdo. Ustedes pueden impedir que se ataque a las empresas que generan empleo por medidas que están en este acuerdo. Ustedes pueden impedir que se pongan en riesgo las pensiones de los castellanomanchegos que aún hoy están trabajando, que ni siquiera han encontrado su primer empleo. Ustedes pueden poner freno a medidas fiscales que desincentiven la generación de un desarrollo económico en Castilla-La Mancha. Ustedes lo pueden impedir. Los castellanomanchegos, al fin y al cabo, estamos en sus manos. Así se lo dije al señor Guijarro y así se lo digo ahora. Ustedes tienen mayoría absoluta. Ustedes serán responsables de que este acuerdo sea beneficioso o no para Castilla-La Mancha con estas medidas que nosotros creemos que no es así. Finalizo ya porque, para rebajar un poco los exabruptos del señor Mora, que ha dicho mierda 3 veces, yo le recuerdo que, creo que fue en el primer pleno, citó usted a Dante en la Divina Comedia, cuando decía que éramos apocalípticos y que decíamos que parecía que era eso que decía Dante en la Divina Comedia antes de entrar al infierno, de abandonar toda esperanza. Recordará usted, señor letrado, que es un señor letrado, que un poco antes de esa entrada estaba el anteinfierno, donde Dante veía unas figuras que recibían grandes tormentos. Eran los que, pudiendo haber hecho algo, no hicieron nada. Es decir, no habían hecho nada malo para entrar en el infierno, pero tampoco hicieron nada. Entre ellos estaba Poncio Pilato, que se lavaba las manos en aquel momento. Yo les pido a ustedes que no se condenen a entrar en ese anteinfierno de aquellos que, sin hacer nada mal, no hicieron nada para evitar el mal, y que ustedes pongan freno a estas medidas de este acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, que pueden ser muy nocivas para la economía y la generación de empleo en Castilla-La Mancha. Muchas gracias.